Hola, buen día. Mi nombre es Giselle Corrales. Yo les voy a hablar acerca de tres temas muy importantes en las relaciones internacionales, que por nombrar algunas son tres teorías: la teoría de la transición del poder, la teoría del liberalismo y la teoría de la crítica. Primeramente les voy a hablar acerca de la teoría de la transición del poder. Bueno, este es el precursor de la transición del poder de Organsky, que describe el sistema internacional como una estructura jerárquica cuyo buen funcionamiento depende de la capacidad de los grandes poderes para generar las reglas y la estructura de incentivos para las naciones que existan en relativa cooperación. Así el poder ejerce por medio de la persuasión al generar incentivos o premios para que cumplan con dichas demandas, o de la disminución al amenazar con posibles castigos o quienes no las atiendan, ya que a partir de los organismos internacionales. En diferencia de las teorías realistas y liberales, cuyas definiciones de poder son unidimensionales, ya sea desde lo militar o lo económico. La teoría de la transición del poder define la función de tres dimensiones. La primera es el tamaño de la economía, que es la productividad medida por el Producto Interno Bruto. La segunda es el tamaño de la población, que determina la potencia de los trabajadores o militares. La tercera es la capacidad política, efectividad del gobierno, con el motivo de extraer recursos de la sociedad para alcanzar sus metas. Un país puede pasar de ser un poder mediano a ser un gran poder. De gran poder puede convertirse en poder dominante si se encuentra con una población amplia y logra crecer en su economía. La capacidad política. La paz o el orden en el sistema internacional depende mucho del grado de colaboración entre el poder dominante y las grandes potencias, de forma que se puedan mitigar los efectos de la anarquía. En la jerarquía, esta parte es la más alta del poder dominante, que se encarga de organizar o definir un status quo, siendo el conjunto de reglas, incentivos y castigos con los patrones de interacción económica. Bueno, mencionemos también que bajo el poder dominante se encuentra el conjunto de países conocidos como grandes poderes. Normalmente definen o son aliados con el poder dominante por dos razones. La primera es la cercanía del poder dominante, las conveniente en principales beneficiarios de su toma de decisiones. La segunda son los países deficientemente, que cumplirán con el tamaño de la población requerido para convertirse en el poder dominante. Tal es el caso de Inglaterra, Japón, Alemania y Francia. En el primer, como en una gráfica, mencionamos siendo una pirámide. En el primer paso, en la parte de menos arriba de esta pirámide, podemos encontrar al poder dominante. De segundo podemos encontrar a los poderes grandes. De tercero a los poderes medianos, que este se divide como en dos, que son los insatisfactorios y los satisfactorios. De cuarto, en la parte de mero abajo de la pirámide, podemos encontrar los poderes menores. La teoría del poder se constituye a partir de dos variables. Estas son la distribución del poder y el grado de satisfacción con el orden internacional. La distribución del poder permite identificar la jerarquía de religiones globales y de actores estatales, donde estos son el poder dominante, que organiza y representa los valores e intereses en relaciones entre grandes potencias y otros estados. La satisfacción es fundamental para comprender su estabilidad, y menos adeptos a ese orden que se encuentran entre menos poder tenga pues el país o esta potencia. También la teoría de la transición del poder explica los periodos de paridad de poder, es decir, cuando dos estados concentralizan la misma cantidad de poder relativo, que se incrementa la probabilidad de conflicto entre ellos.
También la teoría de transiciones del poder difiere de los supuestos funcionamentales de las teorías estructurales realistas y liberales que asumen a los estados como actores unitarios del sistema internacional para abrir las cajas negras. Esto es decir, que le dan importancia a dinámica política y económica que interna en los países. La complejidad en la construcción del poder la relacionan con teorías importantes de otras disciplinas como la economía y la ciencia política. Ahora les hablaré acerca de lo que es la teoría del liberalismo. Bueno, esta nace como principal alternativa al realismo, siendo que en un enfoque de afianza de sus raíces, en primer lugar, el ámbito de las relaciones internacionales. El liberalismo ha sido particularmente influyente en determinados periodos. Se revela como contexto importante de manera internacional de un momento en concreto. Experimentó en un auge en los años que siguieron a las dos guerras mundiales. Esto es regido por el derecho y por el que fuera posible de cooperación. El liberalismo fue heredero de una transición filosófica como Erasmo, Kant o entre otros autores. Está estructurado en base a la importancia que concede en cuestiones de libertad, racionalidad, de humanos, democracia y los límites del poder. También el realismo está convencido de que el conflicto es inevitable. En tal sentido, los autores liberales consideran que la libertad y los derechos humanos solo están salvaguardados en un Estado democrático, respetando el imperio de la ley. En otro sentido, comentando cómo la libertad de cada Estado deberá someterse a la voluntad general o acordada por los Estados en conjunto. También el deseo creciente de dominar territorios, pueblos y de los recursos que generan dinámicas competitivas de competencia, que llevaban al militarismo y a la guerra. Por lo contrario, era mejor comprensión de civilizaciones distintas a la nuestra, que se podía lograr la paz mediante el comercio y la libre circulación de trabajadores y capitales en el impulso de interdependencia. El liberal institucionalismo fue una corriente más resistente del surgimiento del ámbito de la parte de la insistencia entre la importancia de tener en cuenta la progresiva aparición en las relaciones internacionales, como en nuevas dinámicas o patrones que tienen como interacción nuevos actores. También las relaciones internacionales serán más analizadas como una red de distintos tipos entrelazadas entre sí, siendo que vinculan de diferente manera una base de geometría variable, que está siendo caracterizada por tanto por el liberalismo, en concreto a su variante neoliberal o institucional. El interés por el estudio de los regímenes internacionales, la cooperación y la economía política internacional. Las diferencias entre neorrealismo y neoliberalismo, que se pueden acudir a las siguientes que mencionaré. El número 1, los neorrealistas consideran la anarquía limitada más la actuación del Estado en lo que piensan los liberales. Los neorrealistas consideran la cooperación internacional, que es más eficaz de conseguir y mantener, dependiendo más del poder del Estado de lo que piensan los neoliberales. Como tercero están los neoliberales, que enfatizan las ganancias en la cooperación internacional, mientras los neorrealistas lo hacen con las ganancias relativas a estas. Bueno, ahora les hablaré acerca de lo que es la teoría de la crítica, que como se menciona en el libro, la menciona como teoría crítica de promesa y progreso en las relaciones internacionales.
que esta es de gran importancia, igual como las anteriores. Esta teoría se distingue de manera sustantiva frente al resto de las teorías en ciencias sociales en general. En las relaciones internacionales en particular, la promesa de liberación y emancipación, también la genealogía del pensamiento crítico abrevia las grandes fuentes de la teoría social con una fuerte raíz de pensamiento marxista y posteriores construcciones de teóricas herederas de esta tradición. No debe cometerse el error de encasillar a la teoría crítica simplemente como otro argumento a una formulación marxista. La misión de la teoría crítica fue expuesta por Carlos Marx. La teoría crítica no puede ser distanciada a la praxis social y no resulta gratuito del todo su asociación con movimientos sociales de naturaleza diversa y de reivindicaciones múltiples. La teoría crítica en las ciencias sociales en general y en las relaciones internacionales en particular se esfuerzan por entablar diálogos y orientar acciones al entendimiento que superen la miopía del enfrentamiento, trascendiendo divisiones y distanciando tanto disciplinarias como teorías. Las principales preocupaciones de la teoría crítica en las relaciones internacionales se encuentra la inquietud en la infraestructura del sistema internacional, la cual no se considera inmutable. Para ello, la vinculación de la teoría y la práctica, donde exista una marcada división de pensamiento y acción. Puede plantear escenarios y agendas por lo que se puede reformar o el orden internacional para hacerlo sea el más justo. Bueno, continuando acerca de esta teoría, de la teoría crítica, la revaloración de la teoría crítica en las relaciones internacionales se atribuye a Robert Cox. También Karl Polanyi también fue una fuente de inspiración para este autor. Entre sus obras más destacadas de Cox se encuentra la Production Power and War Order, Social Forces in the Making of a Story, escrita en 1987, y Approaches to War Order, editada en 1996. Debe destacarse con contundencia que la teoría crítica en las relaciones internacionales no se ha detenido con el uso de las categorías de clase. La tesis sobre la hegemonía e influencia gramsciana. Los procesos cualitativos de la teoría crítica en las relaciones internacionales incluyen la superación de las posiciones tradicionales que distinguen entre sujeto y objeto de la ciencia. Esta teoría, la teoría de la crítica, pues no es heredera ni seguidora de la filosofía positiva de la ciencia, por lo que la teoría crítica supera la herencia marxista de pensamiento ortodoxo y el énfasis en las relaciones sociales de producción y la oposición de clases sociales. También esta en la erosión de los criterios de límite y diferencia tienen como objetivo el construir de manera cada vez más incluyente una serie de acuerdos y consensos que sumen las fuerzas para superar las características indeseables e injustas en el sistema internacional contemporáneo. Esta teoría se ha enfatizado en la relevancia de las relaciones y la interacción social. Bueno, esto ha sido un resumen breve y de lo más importante de estas teorías, por lo cual les doy muchísimas gracias y espero sea de su interés y hasta luego. Adiós.